¿Alguna vez te has sentido atrapado en la carrera de tu propia vida? ¿Sientes que por más que te esfuerces, la verdadera libertad siempre está fuera de alcance? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas a mi canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos automáticamente. André tenía 36 años y, desde fuera, su vida parecía estar en orden. Tenía un trabajo estable, un sueldo que llegaba puntual cada mes y una rutina que muchos llamarían segura. Vivía en un piso alquilado que podía pagar sin retrasos, tenía un medio de transporte confiable y los fines de semana se daba pequeños gustos que le hacían sentir que todo iba bien. Pero esa sensación de estabilidad era frágil, aunque él no lo sabía todavía. Por dentro, algo no encajaba. Había una inquietud silenciosa que aparecía cuando apagaba la luz por las noches, una pregunta que evitaba durante el día y que regresaba cuando el ruido desaparecía. Durante años, André había seguido el camino que le dijeron que era correcto. Estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro, ascender poco a poco. Y lo había logrado. No se consideraba fracasado, ni mucho menos. Pero tampoco se sentía libre. Cada mes era una repetición exacta del anterior. El salario entraba, las facturas salían, quedaba algo para vivir, y luego nada. No había margen. No había aire. Solo la certeza de que, si algo se rompía, todo podía venirse abajo. La noche que lo cambió todo no tuvo nada de especial al principio. Era un domingo cualquiera. André estaba revisando su correo antes de dormir cuando apareció un mensaje de la empresa. Un comunicado frío, impersonal, hablando de ajustes, de optimización, de cambios necesarios para el futuro. No decía nombres, no decía fechas. Pero decía lo suficiente. Algunas áreas desaparecerían. Algunos puestos dejarían de existir. Cerró el portátil y se quedó mirando al techo. El corazón le latía más rápido de lo normal. No por pánico inmediato, sino por una pregunta que le atravesó el pecho como una aguja: ¿y si soy yo? Se levantó de la cama y fue a la cocina. Abrió el cajón donde guardaba documentos, sacó sus extractos bancarios y empezó a hacer cuentas. No con calma, sino con urgencia. Sumó lo que tenía ahorrado. Restó el alquiler, los gastos fijos, las cuotas pendientes. El resultado fue brutal. Si mañana se quedaba sin trabajo, su vida, tal como la conocía, podía sostenerse solo unos pocos meses. Años de esfuerzo resumidos en un número pequeño, frágil, insuficiente. En ese momento entendió algo que nunca había querido mirar de frente. No estaba construyendo seguridad. Solo estaba comprando tiempo. Esa noche casi no durmió. No porque tuviera una respuesta, sino porque por primera vez había dejado de mentirse. Al día siguiente fue al trabajo como siempre, pero algo había cambiado. Observó a sus compañeros con otros ojos. Vio sonrisas cansadas, conversaciones sobre compras nuevas, préstamos largos, compromisos futuros que parecían logros. Antes, él también los celebraba. Ahora los veía como cadenas bien decoradas. Nadie hablaba de qué pasaría si el ingreso desaparecía. Nadie quería hacerlo. Era un tema incómodo, casi prohibido. En un descanso, André hizo una pregunta simple a uno de sus colegas más cercanos. Una pregunta sin mala intención, sin ironía. Solo curiosidad honesta. Si mañana todo se detuviera, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu vida tal como es? La respuesta no fue una respuesta. Fue una risa nerviosa, un cambio de tema, una mirada esquiva. Y eso fue suficiente. No porque la otra persona estuviera equivocada, sino porque reflejaba exactamente lo que André había sentido durante años: miedo a mirar demasiado de cerca.
Ese día entendió que el problema no era su trabajo en sí, ni siquiera el sistema completo. El problema era la forma en que había aceptado vivir sin cuestionar. Había confundido comodidad con seguridad, rutina con estabilidad. Y la comodidad, aunque suave, tenía un precio invisible. Empezó a investigar, a leer, a escuchar historias de personas que habían pasado por lo mismo. Descubrió un patrón inquietante. Cuanto más subía el ingreso, más rápido crecían los gastos. Cada mejora venía acompañada de una nueva obligación. Más crédito, más compromisos, más dependencia. Lejos de sentirse derrotado, Andrés sintió algo inesperado. Claridad. No sabía exactamente qué hacer todavía, pero si sabía algo con absoluta certeza, seguir igual ya no era una opción. Empezó por lo único que podía controlar de inmediato: sus gastos. Revisó cada pago automático, cada servicio que usaba por costumbre y no por necesidad. Canceló lo que no aportaba valor real. Simplificó su vida sin dramatismo, sin anunciarlo a nadie. No fue fácil. Cada recorte era también un golpe al ego. Pero con cada decisión, sentía que recuperaba un poco de control. Luego vino el paso más incómodo: enfrentar sus deudas sin excusas. Entender cuánto dinero se iba solo en intereses, cuánto esfuerzo se perdía sin que lo notara. Tomó decisiones que otros no entendieron. Cambió comodidad por alivio, apariencia por tranquilidad. Y poco a poco, la presión empezó a ceder. No porque fuera rico, sino porque estaba despierto. Pero Andrés sabía que reducir no era suficiente. No podía limitarse a sobrevivir mejor. Necesitaba crecer de otra forma. Necesitaba dejar de depender únicamente de vender su tiempo. Esa idea lo asustaba. Nunca se había visto como alguien independiente. Siempre había sido un buen empleado. Responsable, cumplidor. Crear algo propio sonaba lejano, casi ajeno. Aún así, una pregunta empezó a acompañarlo todos los días: ¿qué sé hacer que pueda ayudar a otros? No tuvo una respuesta inmediata. La respuesta llegó observando, escuchando, notando problemas reales en personas reales. Y ahí, por primera vez, vio una posibilidad. No como una promesa de riqueza rápida, sino como una puerta entreabierta. Pequeña. Incierta. Pero real. Y decidió cruzarla despacio, sin quemar puentes, sin fantasías. Solo con intención. Ese fue el verdadero inicio del cambio. No cuando ganó más dinero. No cuando dejó su trabajo. Sino cuando aceptó que la seguridad que había perseguido durante años nunca había sido verdadera. Y que la libertad, aunque daba miedo, empezaba siempre con una decisión incómoda. André no dejó su trabajo de inmediato. Esa fue una decisión consciente. Sabía que el miedo podía empujarlo a cometer errores, y no quería huir, quería construir. Así que mantuvo su rutina diaria, pero algo dentro de él ya no era igual. Ahora observaba el mundo con otros ojos. Cada conversación, cada problema ajeno, cada queja repetida se convertía en una pista. ¿Dónde había fricción? ¿Dónde la gente perdía tiempo, dinero, energía? Empezó a escuchar de verdad. Se dio cuenta de que muchas pequeñas empresas con las que se cruzaba tenían un problema común: funcionaban por inercia. Hacían las cosas como siempre, sin medir, sin optimizar, sin entender por qué algo funcionaba o no. André llevaba años trabajando con procesos, organización, sistemas internos. Nunca lo había considerado algo especial. Para él era solo su trabajo. Pero de pronto entendió que aquello que para él era cotidiano, para otros era confuso, abrumador, incluso imposible. La idea no llegó como un momento de iluminación, sino como una duda persistente. ¿Y si pudiera ayudar a ordenar esos procesos? ¿Y si pudiera mejorar la forma en que otros trabajan y, al mismo tiempo, crear algo propio? La pregunta le daba miedo, porque implicaba exponerse.
fallar ya no sería culpa de un jefe o de una empresa. Sería responsabilidad suya. Empezó pequeño. Ridículamente pequeño. Habló con un negocio local que conocía de vista, alguien que siempre se quejaba de retrasos, de errores, de caos interno. No vendió sueños, no prometió resultados milagrosos. Solo dijo la verdad: creo que puedo ayudarte a trabajar mejor. Acordaron probar durante un tiempo corto, sin grandes expectativas. André trabajó por las noches, después de su jornada laboral, cansado, a veces dudando de sí mismo. Pero había algo distinto. No era el cansancio vacío de cumplir órdenes. Era un cansancio con propósito. Los primeros cambios fueron simples. Clarificar tareas, eliminar pasos innecesarios, usar herramientas básicas que ya existían pero nadie aprovechaba. Nada espectacular. Pero los resultados empezaron a notarse. Menos errores. Menos estrés. Más claridad. Cuando terminó esa primera prueba, André no solo tenía un pequeño ingreso extra. Tenía algo mucho más importante: evidencia. La prueba de que podía crear valor fuera de su empleo. Con esa confianza frágil pero real, llegó el segundo cliente. Y luego el tercero. Cada uno distinto, cada uno con nuevos desafíos. André aprendía sobre la marcha. No todo salía bien. Cometió errores. Subestimó tiempos. Dijo que sí cuando debía decir que no. Hubo semanas en las que se preguntó si todo aquello valía la pena. Su vida se había vuelto más exigente. Menos descanso, más responsabilidad. Pero, por primera vez, el esfuerzo tenía sentido. El ingreso adicional empezó a crecer. No era una fortuna, pero era constante. Y ahí apareció una tentación peligrosa. Andrés se sintió exitoso antes de tiempo. Pensó que, después de tantos sacrificios, merecía recompensarse. Gastó más. Se permitió lujos que antes evitaba. Sin darse cuenta, estaba repitiendo el mismo patrón que había jurado romper. Más dinero, mismo hábito. Más ingresos, misma dependencia. La llamada de atención llegó de una forma inesperada. En una conversación informal con uno de sus clientes más experimentados, alguien que llevaba años construyendo su propio camino, André mencionó lo bien que iban las cosas. Esperaba felicitaciones. En lugar de eso, recibió una frase que lo dejó en silencio. Si cada euro extra desaparece en cuanto llega, no estás creciendo. Solo estás corriendo más rápido en el mismo lugar. Esa noche, André volvió a hacer cuentas. Pero esta vez no con miedo, sino con honestidad. Vio claramente cómo el crecimiento de su ingreso estaba siendo absorbido por su estilo de vida. Exactamente igual que antes. Exactamente la misma trampa, solo que con una apariencia diferente. Le dolió aceptarlo, pero también lo despertó. Decidió cambiar de enfoque. En lugar de gastar lo que ganaba de más, empezó a reinvertirlo. No todo, pero la mayor parte. Mejoró sus herramientas, optimizó su tiempo, aprendió a delegar pequeñas tareas. Empezó a pensar en sistemas, no en esfuerzo. En procesos que funcionaran incluso cuando él no estuviera presente. Fue un cambio mental profundo. Dejar de preguntarse cuánto trabajo más puedo hacer y empezar a preguntarse cómo hago que esto funcione mejor. Poco a poco, el proyecto dejó de depender completamente de su presencia constante. No fue inmediato. Requirió paciencia, ajustes, errores costosos. Pero funcionó. André empezó a ver algo que nunca había experimentado antes: ingresos que no estaban directamente ligados a cada hora trabajada. No era libertad total, pero era un avance enorme. El miedo seguía ahí. Especialmente cuando empezó a considerar la idea que durante años había parecido imposible: dejar su empleo. No porque odiara su trabajo, sino porque ya no encajaba con la vida que estaba construyendo. La decisión no fue impulsiva. Esperó.
Ahorró. Se preparó mentalmente para la incertidumbre. Cuando finalmente dio el paso, no sintió euforia. Sintió vértigo. Pero también una calma profunda. La calma de alguien que sabe que, pase lo que pase, está viviendo de acuerdo con sus valores. Los primeros meses fueron duros. Sin estructura externa, André tuvo que crear la suya. Algunos días trabajaba demasiado. Otros se daba cuenta de que había perdido tiempo en cosas que no importaban. Aprendió a distinguir lo urgente de lo importante. A confiar más en sí mismo. A aceptar que el crecimiento real no es lineal. Con el tiempo, su proyecto se consolidó. Ya no era solo una fuente de ingresos extra. Era su principal actividad. Empezó a construir algo que podía sostenerse, crecer y adaptarse. Y lo más importante, empezó a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta durante años. La capacidad de elegir. No todo era perfecto. Seguía habiendo dudas, cansancio, momentos de soledad. Pero ahora cada paso, incluso los difíciles, lo acercaban a una vida que sentía auténtica. André ya no perseguía una idea abstracta de éxito. Estaba construyendo algo mucho más simple y mucho más poderoso, coherencia entre lo que hacía y lo que quería. Y aunque aún no lo sabía, lo más importante todavía estaba por venir. Conforme André avanzaba, comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en acumular cifras grandes en una cuenta bancaria, sino en construir estructuras que trabajaran para él, incluso cuando él no estaba presente. Cada inversión de tiempo y dinero que hacía en mejorar su sistema, capacitar a otros o implementar herramientas de automatización le daba libertad. No era una libertad inmediata ni fácil, pero era real y tangible. Por primera vez en años, podía mirar su vida y sentir que tenía el control. Al principio, reinvertir su dinero fue incómodo. Había gastado durante años como un hábito, como un premio silencioso por trabajar duro. Ahora, cambiar ese patrón requería disciplina. Cada euro que llegaba tenía que decidir si lo invertía en fortalecer su negocio o si lo dejaba escapar en gastos que no construían valor. Cada decisión se volvió consciente. Cada pequeño sacrificio era una semilla de libertad futura. Los primeros resultados no se hicieron esperar. Los clientes estaban más satisfechos, los procesos funcionaban mejor y André tenía tiempo para planear. Su proyecto se estaba transformando de un simple side hustle a un negocio sostenible. Pero lo más importante era lo que ocurría dentro de él. Su mentalidad cambiaba. Pasaba de pensar en supervivencia a pensar en crecimiento. Entendió que trabajar más duro no era la clave, trabajar más inteligentemente sí lo era. Durante este proceso, cometió errores. Algunos clientes no respondían, algunos procesos fallaban y hubo momentos en los que dudó de sí mismo. La presión era intensa, sobre todo porque ahora estaba completamente expuesto. Cada fallo lo afectaba directamente. Pero estos errores le enseñaron más que cualquier manual. Aprendió a anticipar problemas, a mejorar continuamente y a no depender de la suerte o de las condiciones externas. Cada lección aumentaba su confianza y su claridad. Al cabo de unos meses, André comenzó a generar ingresos que superaban su salario anterior. Sin embargo, la tentación de gastar más seguía presente. Compras pequeñas, salidas frecuentes, una sensación de merecido. Cada vez que se desviaba, recordaba la advertencia de aquel cliente experimentado: el dinero que no se reinvierte se desvanece. Esa simple frase se convirtió en su mantra interno. Con disciplina, comenzó a delegar tareas menores y a sistematizar procesos. Aprendió a medir resultados, a evaluar lo que realmente generaba valor y lo que solo consumía tiempo y recursos. Su proyecto crecía de manera escalable. Ya no dependía de sus horas individuales, el sistema trabajaba para él. Cada hora invertida tenía un impacto multiplicado. Era un cambio radical respecto a todo lo que conocía, de vender su tiempo a vender resultados. Al mismo tiempo, André empezó a planear a largo plazo.
No solo quería seguridad inmediata, quería libertad total. Comenzó a estudiar inversiones pasivas, analizar mercados y buscar activos que generaran ingresos sin intervención constante. Sabía que depender únicamente del trabajo activo lo colocaría nuevamente en la misma rueda. Su objetivo era claro: construir un flujo de ingresos que funcionara incluso en su ausencia. Mientras consolidaba su negocio y sus inversiones, la confianza de André creció. Ya no vivía con miedo a perder su trabajo ni con la ansiedad de depender de un solo ingreso. Cada decisión financiera era consciente, cada gasto medido, cada inversión estratégica. La tranquilidad de saber que tenía opciones reales le permitió pensar con claridad, planear con precisión y actuar con seguridad. Por primera vez, sentía que la libertad económica era alcanzable. No fue un proceso rápido ni lineal. Hubo retrocesos, noches de insomnio y momentos de duda profunda. Pero André aprendió que la libertad no llega de la noche a la mañana, es el resultado de decisiones pequeñas y consistentes, de valentía para enfrentar incomodidades y de disciplina para mantener un rumbo incluso cuando es difícil. Cada paso hacia adelante era un acto de coraje, un acto de fe en sí mismo y en su capacidad de construir algo real. En este punto, André entendió una lección crucial: la verdadera riqueza no es una cifra en un banco, ni la apariencia de éxito, sino la capacidad de tomar decisiones sin estar limitado por la necesidad económica. La libertad es elegir cómo vivir, cómo trabajar y con quién compartir la vida. Y esa libertad, pensó André, es el verdadero valor que había estado buscando durante años sin darse cuenta. La transformación de André no solo era financiera, sino también emocional y mental. Había dejado atrás la sensación de estar atrapado, reemplazándola con la certeza de que podía crear, construir y adaptarse. Su autoestima, su visión de la vida y su capacidad para actuar con propósito habían crecido de manera exponencial. Ya no era un empleado más en un sistema, se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propio destino. A medida que pasaban los meses, André empezó a consolidar su negocio paralelo hasta convertirlo en su fuente principal de ingresos. Ahora podía elegir con quién trabajar, qué proyectos aceptar y qué objetivos perseguir. Esa independencia le permitió redefinir su relación con el dinero y el tiempo. Cada decisión ya no estaba dictada por la necesidad, sino por la estrategia y el propósito. Se sentía vivo, involucrado y responsable de su propio futuro, algo que nunca había experimentado completamente en su trabajo anterior. Su jornada no se volvió más fácil, de hecho, al principio era más intensa. Trabajaba largas horas, fines de semana incluidos, aprendiendo a gestionar su tiempo y priorizar tareas críticas. La disciplina se convirtió en su mejor aliada. Aprendió a enfocarse en lo que realmente generaba valor y a eliminar lo que solo consumía energía y recursos sin aportar resultados tangibles. Este enfoque no solo fortaleció su negocio, sino que también le dio claridad mental y paz interior. André también empezó a invertir en su crecimiento personal. Cursos, libros, mentorías, todo aquello que antes había considerado innecesario ahora se convirtió en una inversión directa en su capacidad de generar ingresos y de tomar mejores decisiones. Cada aprendizaje se transformaba en una herramienta para optimizar procesos, reducir errores y aumentar la eficiencia de su negocio. La sensación de control que antes era solo un deseo, ahora se materializaba día a día. En paralelo, empezó a construir un portafolio de activos que le generaban ingresos pasivos. No era una gran fortuna al principio, pero sí suficiente para que André supiera que, incluso sin trabajar activamente, podía mantener su estilo de vida durante meses. Cada inversión era calculada, cada riesgo medido, y cada paso llevaba a una independencia financiera más sólida. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero que se tiene en la cuenta, sino por la capacidad de vivir sin depender únicamente del trabajo diario. Durante este proceso, André enfrentó muchas tentaciones. La sociedad y la presión de quienes aún valoraban la apariencia de éxito lo llevaban a querer gastar más, mejorar su estilo de vida de manera acelerada y celebrar prematuramente sus logros.
Pero ahora tenía herramientas mentales y experiencias pasadas que le recordaban que la libertad real se construye con paciencia, consistencia y reinversión estratégica. Cada euro que gastaba sin sentido era un paso atrás, cada euro invertido era un paso hacia adelante. Al cabo de 9 meses, su negocio paralelo había crecido hasta generar más de 6.500 euros mensuales, trabajando solo unas 15 horas a la semana gracias a la sistematización y a la delegación inteligente. André ya no vendía su tiempo, vendía resultados. La libertad que antes parecía inalcanzable ahora era tangible. Podía decidir cuándo descansar, qué proyectos aceptar y cómo expandir sus ingresos sin sacrificar su vida personal. El momento de dar el salto final llegó cuando André decidió renunciar a su empleo corporativo. Lo hizo no por impulsividad, sino con la certeza de que estaba listo. Tenía 6 meses de gastos ahorrados, un flujo constante de ingresos y un negocio que podía sostenerse sin depender de su presencia constante. La decisión fue liberadora, aunque también aterradora. Dejó atrás la seguridad percibida de un sueldo mensual para abrazar la incertidumbre del crecimiento real, un riesgo calculado que, a largo plazo, le ofrecía mucho más que cualquier estabilidad temporal. Los primeros 3 meses como emprendedor a tiempo completo fueron un reto brutal. Sin la estructura de la oficina, André tuvo que crear su propio sistema de disciplina y organización. Algunos días trabajaba 14 horas seguidas, otros descubría que había desperdiciado tiempo en actividades que no aportaban valor real. Pero, con cada error, aprendía. Con cada ajuste, se acercaba a la independencia plena. El cansancio ya no era desesperante, era el cansancio satisfactorio de alguien que construye algo que le pertenece, que crece y que genera un impacto real. En este tiempo, André también comprendió la importancia de mantener su estilo de vida controlado mientras reinvertía la mayoría de sus ganancias. Vivía modestamente, gastando solo lo necesario, mientras el resto de su dinero trabajaba para él. Comenzó a construir un portafolio de inversiones pasivas, fondos indexados y pequeños bienes raíces, activos que generaban rendimientos de manera autónoma. Cada decisión estaba alineada con un objetivo claro: independencia financiera y libertad de elección. La transformación de André no fue mágica ni inmediata. Requirió sacrificios, noches de trabajo, años de disciplina y la capacidad de resistir la presión social. Pero al final, comprendió algo fundamental: la verdadera riqueza no se trata de cuánto dinero se tiene, sino de la libertad de decidir. De elegir el camino que se quiere seguir y de vivir sin depender únicamente de un salario o de las circunstancias externas. Con el tiempo, André logró construir una vida completamente diferente a la que tenía cuando sentía que estaba atrapado. Su negocio ya no dependía de su presencia constante, sus procesos, sistemas y delegaciones funcionaban de manera autónoma. Sus inversiones generaban ingresos pasivos que le daban seguridad y tranquilidad, permitiéndole tomar decisiones sin miedo al fracaso o a la pérdida. Por primera vez, podía vivir según sus propios términos, sin estar condicionado por un sueldo, por un jefe o por la presión del día a día. A los 39 años, André hizo un cálculo que lo dejó sin aliento. Su portafolio de activos generaba aproximadamente 5.500 euros al mes de ingresos pasivos. Esto significaba que, incluso si dejara de trabajar por completo, podría mantener su estilo de vida actual indefinidamente, sin sacrificar su independencia ni su libertad. No era multimillonario, no tenía lujos ostentosos ni grandes mansiones, pero poseía algo mucho más valioso: control sobre su vida y sus decisiones. André entendió que la diferencia entre vivir atrapado en la rutina y alcanzar la verdadera libertad financiera no se encontraba en grandes sumas de dinero, sino en la estructura que se construye alrededor del dinero y el tiempo. La riqueza real no se mide en euros acumulados, sino en la capacidad de elegir, de priorizar y de actuar sin depender de factores externos. Los activos que trabajan para uno mismo son los que brindan esta libertad, mientras que la dependencia de un salario constante mantiene a la mayoría en un ciclo interminable. El camino no había sido fácil. Había sacrificado comodidad,
placer inmediato y hábitos arraigados durante años. Había trabajado noches, fines de semana y había resistido la tentación de gastar sus ingresos adicionales. Cada sacrificio fue una inversión en libertad futura, y con cada decisión consciente, Andrés sentía cómo su vida cambiaba profundamente. La sensación de estar atrapado, que una vez lo consumió, había sido reemplazada por la certeza de que podía construir y sostener su propio destino. La lección más profunda que André podía compartir era esta: el sistema de clase media funciona porque ofrece comodidad suficiente para que no duela demasiado, pero lo suficiente limitado para mantener a las personas dependientes. La salida de ese sistema no requiere habilidades sobrenaturales, sino decisiones conscientes, consistentes y a largo plazo. Requiere reconocer la trampa sin excusas, desarrollar habilidades valiosas, crear sistemas que generen ingresos más allá del tiempo trabajado. Reinvertir estratégicamente y construir un portafolio de activos que eventualmente brinde libertad total. Andrés se convirtió en la prueba viviente de que la libertad financiera es alcanzable. No se trata de grandes lujos, ni de riqueza ostentosa, sino de autonomía, control y capacidad de elección. Su vida ahora estaba llena de propósito, trabajaba en proyectos que le apasionaban, viajaba cuando quería, invertía tiempo en relaciones que valoraba y veía cómo sus activos crecen mes a mes, expandiendo su libertad aún más. No era perfecta, pero era suya. Al mirar atrás, Andrés se preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera tenido aquel momento de pánico una noche de domingo. Probablemente habría continuado atrapado en la rutina hasta los 60, trabajando solo para sobrevivir y ahorrar lo justo. Ese miedo, sin embargo, fue su catalizador, su despertador, y gracias a él tomó acción, enfrentó incomodidades y decidió construir algo real. La libertad que disfrutaba ahora era el resultado directo de esas decisiones valientes y conscientes. La moraleja de su historia es clara: la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero en la cuenta, sino en la capacidad de decidir cómo vivir, cómo trabajar y cómo invertir nuestro tiempo y recursos. Salir del ciclo de comodidad y dependencia del sistema de clase media requiere coraje, disciplina y visión. Y aunque no todos estén dispuestos a pagar ese precio, para quienes sienten ese impulso interior, hay algo más allá del miedo, esperando a ser conquistado con esfuerzo y determinación. Andrés sabía que la verdadera libertad no era un destino, sino un camino. Cada paso consciente que daba, cada decisión financiera estratégica, cada inversión pensada, lo acercaba más a una vida donde el dinero trabajaba para él, en lugar de él para el dinero. Una vida donde la libertad, la elección y la autonomía eran los verdaderos indicadores de riqueza. Y en esa libertad, finalmente, encontraba la paz y la satisfacción que siempre había buscado.